Buenos días, niños y niñas del tercer grado, bienvenidos. Hoy miércoles 18 de noviembre desarrollaremos el área de comunicación. ¿No? Recuerden nuestra experiencia de aprendizaje, convivimos en igualdad de oportunidades, ¿no? Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿sí? No lo olviden. Muy bien, nuestro tema el día de hoy, entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. Nuestra meta, vamos a entrevistar a un integrante de la familia para conocer los roles de las niñas y los niños en el hogar. Hoy tendrás la oportunidad de averiguar sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. Muy bien, entonces antes de iniciar nuestra actividad, vamos a conocer qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad, ¿no? Nuestros criterios de evaluación. Formular preguntas sobre los roles de las niñas y niños en el hogar. Realizar las preguntas con claridad y con tono de voz adecuado en nuestra entrevista. También vamos a escuchar y tomar nota de las respuestas de la entrevistada o del entrevistado. Revisar las anotaciones o grabación luego de finalizada la entrevista. Y agradecer cortésmente a la entrevistada o al entrevistado. Entonces ya sabemos cuáles son esos criterios que tenemos que desarrollar el día de hoy. Vamos a empezar nuestra actividad, chicos, también recordando pues que en una entrevista también tenemos los tres momentos, ¿no? Antes de la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista. No vamos a empezar con el primer momento, antes de la entrevista. ¿Qué vamos a hacer antes de la entrevista? Observa la imagen y responde las siguientes preguntas. ¿A quiénes observas en la imagen? Estas preguntitas las vamos a responder en nuestro cuaderno, chicos, o en nuestras hojas de reuso que estamos utilizando. ¿Qué están haciendo? ¿Para qué lo hace? ¿Qué está utilizando el niño? Muy bien, recuerda dos actividades de las semanas anteriores, ¿no? Donde nosotros realizamos entrevistas, ¿verdad? Muy bien, el día 5 de la semana 27 realizamos una entrevista, ¿no? Y también el día 3 de la semana 30, ¿sí? También realizamos una entrevista sobre una receta saludable, ¿no? Entonces ya ustedes son buenos entrevistadores, ya están, han hecho bastante práctica en esto, entonces ahora esta actividad va a ser súper fácil, ¿no? En estas actividades mejoraste tu experiencia sobre la manera de entrevistar a un familiar e cambiaste tu rol de hablante, ¿no? Preguntando y oyente, registrando la respuesta del familiar entrevistado. Muy bien, entonces vamos a revisar nuestro portafolio y vamos a ubicar pues estas actividades de la semana 27 y la semana 30, donde ustedes realizaron, ¿sí?, una entrevista pues a sus familiares, ¿no? Comenta tu experiencia con un familiar y organiza tus ideas para entrevistar a un integrante de tu familia, ¿no? Vamos a escribirlas en la siguiente tabla y utiliza tu cuaderno o las hojas de reuso que estamos utilizando, ¿no? ¿Para qué realizar la entrevista? ¿No? Para recoger información sobre los roles de los niños y las niñas en el hogar, para saber las actividades que realizan las niñas y los niños en el hogar, para conocer si las niñas y los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar, ¿no? Y también podemos agregar algunas actividades más, algunas que podemos hacer, ¿no? Muy bien, ¿qué preguntaré? ¿No? ¿Cuáles serán esas preguntas? ¿No? Acá les hemos puesto dos preguntas que ustedes también las pueden tomar o si no pueden hacer nuevas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué roles deben cumplir las hijas y los hijos en el hogar? ¿No? Esa puede ser una de las preguntas. ¿El rol de una hija y de un hijo en el hogar son diferentes? ¿Por qué? ¿No? Si son diferentes, pues que la persona que estamos entrevistando nos expliquen por qué. O si no son diferentes, también igual que nos expliquen por qué, que nos den su justificación, ¿no? Y vamos a hacer otras preguntas, ¿no?, que las van a formular ustedes, ¿no? Recuerden, pues, sobre el tema sobre la igualdad de derechos y oportunidades, ¿no? Muy bien. Acá en el otro recuadro, ¿a quién entrevistaré y por qué? ¿No? ¿A quién entrevistaré? A mi mamá, a mi papá, a mi tía Juana, a mi tío
Miguel, no lo sé. Entonces, chicos, este recuadro lo vamos a copiar en nuestro cuaderno. Recuerden, una hoja de reuso y lo vamos a ordenar bien, ¿no? Vamos a completar, para qué vamos a entrevistar. De repente por ahí tenemos otras opiniones más, otras preguntas, ¿no? Porque 2 preguntas nada más no vamos a hacer en la entrevista. Tienen que ser más preguntas, ¿no? Más preguntas sobre lo que está acá, ¿no? Sobre saber las actividades que realizan las niñas y los niños en el hogar, conocer si las niñas y los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar, ¿no? Muy bien, entonces completamos el cuadro. Después que hemos completado el cuadro, vamos a preparar y organizar nuestras preguntas, ¿no? Nos vamos a apoyar en el siguiente formato que ustedes ya lo conocen, ¿no? Como les dije, ya hemos trabajado en semanas anteriores, hemos hecho entrevistas, entonces ya sabemos este formato, ¿no? Tenemos que ponerle un título, ¿sí? Título de la entrevista. Muy bien, en la presentación pues viene el nombre del entrevistador, que son ustedes, el nombre de cada uno de ustedes, el nombre del entrevistador, el familiar que vamos a entrevistar, su nombre. Mi mamá se llama Sheila Alba, ¿no? Le ponemos ahí el nombre, ¿no? O nuestro papá o la persona a quien vamos a entrevistar. Tema de la entrevista, ¿no? ¿Cuál es nuestro tema? ¿De qué vamos a hablar en esta entrevista? Fecha de la entrevista, ¿no? Que puede ser el día de hoy. Y luego pues vienen las preguntas de la entrevista, ¿no? Acá tenemos 2 preguntas. ¿Qué roles deben cumplir las hijas y los hijos en el hogar? El rol de una hija y el de un hijo en el hogar son diferentes. ¿Por qué? Y tenemos que agregar más preguntas, chicos, porque no vamos a hacer solamente 2. Ustedes tienen que agregar las demás preguntas que van a hacer, ¿sí? Muy bien, y viene el cierre, pues el agradecimiento y despedida, ¿no? El agradecimiento a la persona que les está dando la entrevista, ¿no? Y de repente darle una apreciación, darle una recomendación, ¿no? Y despedirse. Muy bien, entonces chicos, ya tenemos el formato que vamos a utilizar en nuestra entrevista. Muy bien. Recuerda, ¿no? Vamos a recordar. Una entrevista es un conjunto de preguntas que se formulan o realizan a la persona entrevistada para conocer u obtener información de interés en un estudio o una investigación, ¿no? Para realizar una adecuada entrevista se debe contar con una guía de entrevista, ¿no? Lo que hemos hecho pues en ese formato, que es el documento o texto en el que se registran las preguntas realizadas por el entrevistador o entrevistadora y las respuestas, ¿no? Que brinda la persona entrevistada. Acuerda anticipadamente con un integrante de tu familia el día, la hora y el lugar de la entrevista. Con anticipación ensaya cómo formularás las preguntas y las repreguntas. Sabemos cuáles son las repreguntas, ¿no? Si no quedó algo claro, pues son otras preguntas que vamos a hacer en ese momento para obtener mayor información. Muy bien, entonces ya planificamos, ya elaboramos nuestras preguntas, ya coordinamos con nuestro familiar la hora, el día que lo vamos a hacer. Entonces llegó el momento de realizar nuestra entrevista, ¿no? Durante la entrevista, empieza la entrevista con un saludo, tu presentación personal, ¿no? E indicando qué información esperas obtener de la persona entrevistada, ¿no? En nuestro tema de la entrevista. Muy bien, saluda e indique el propósito de la entrevista, ¿no? Conocer los roles de las niñas y niños en el hogar. Recuerden, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? Pídele a tu familiar entrevistado que escuche con atención las preguntas y que se dé un tiempo para pensar antes de responder, ¿no? Formula las preguntas con voz clara y precisa. Escucha atentamente las respuestas. Si lo crees conveniente, tienes dudas a las respuestas o las respuestas son breves, repregunta para que tu familiar pueda ampliar la información que quieres saber. Anota las respuestas e información que te brinda, en particular aquella relacionada con tu propósito, ¿no? Si es posible, pide a otro integrante de tu familia que grabe o filme la entrevista, pero hazlo con el consentimiento del familiar entrevistado, ¿no? Entonces recuerden, pues, que vamos a grabar un audio o vamos a grabar un video, vamos a filmar un video, ¿no? Que va a ser nuestra evidencia que hemos realizado en nuestra entrevista. Muy bien, al terminar la entrevista tenemos que agradecer, ¿sí?, al entrevistado por la información que nos ha dado.
Muy bien. Después de la entrevista, ¿no? Invita a tu familiar entrevistado que comente qué le pareció abordar el tema de los roles de las niñas y los niños en el hogar. Además, puedes preguntarle acerca de las experiencias que recuerda sobre este tema cuando era niña o niño, ¿no? También sería interesante que te comente sobre el tiempo en el que su padre era niño y su madre una niña, ¿no? Puedes consultarle en qué se parecen o qué cambios sucedieron en cuanto a los roles de las niñas y los niños en el hogar, ¿no? Entonces, para comparar lo de ahora, lo que cuando nuestros padres, sus padres de ustedes fueron niños y también cuando sus abuelitos de ustedes fueron niños, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias que hay entre los roles, pues, de niños y niñas en esas tres etapas, ¿no? En las etapas de sus abuelitos, en las etapas de sus padres cuando eran niños y en la etapa de ustedes ahora que son niños. Vamos a compararlos. Muy bien, anota algunas ideas importantes con respecto a ello, ¿no? Muy bien, los roles de las niñas y los niños en el hogar. Vamos a escribir en el recuadro su experiencia de cuando era niño o niña, ¿no? Sobre su rol en el hogar, que nos diga ese entrevistado, cómo era su experiencia, ¿no? ¿Era parecida a la de nosotros o era diferente? De repente, pues ahí había cosas de mujeres, cosas de varones, ¿no? Entonces lo escribimos ahí. Los cambios que han ocurrido con relación al tiempo de sus padres, ¿no? ¿Qué cambios han ocurrido, no? De repente cuando sus padres eran niños, pues en esos tiempos, las mujeres no teníamos los mismos derechos, ¿no? De repente en esos tiempos no había, pues, mujeres, algunas profesiones solamente eran de varones, no de mujeres. De repente esos tiempos, las mujeres todavía no elegían a sus representantes o no podían ser autoridades, ¿no? Entonces vamos a escribir en el recuadro. Una vez que te encuentres sola o sola, revisa el audio de tu grabación o el video, ¿no? Y también las anotaciones realizadas para verificar la redacción y corrección de palabras, ¿no? De repente que por el apuro hayas podido escribir de manera incorrecta, ¿no? Vamos a revisar que nuestro texto esté bien escrito, ¿no? Ten en cuenta la información que te brindó tu familiar en la entrevista y considera los datos que creas importantes. Muy bien, reflexionamos sobre nuestros aprendizajes en la actividad del día de hoy. Ahora te invitamos a reflexionar sobre los aprendizajes que lograste al desarrollar y participar de esta actividad, ¿no? Vamos a responder la siguiente. ¿Qué fue lo más interesante de la actividad? ¿No? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad? ¿Cómo las superaste? Muy bien, también chicos, nuevamente vamos a revisar nuestros criterios de evaluación. Sí, si necesitamos mejorar algo, regresamos a la actividad. Recuerden chicos, su evidencia del día de hoy es su ficha de la entrevista y su video o audio, ¿no? Que es lo que ustedes tienen que compartir. Entonces estamos llegando a la parte final de nuestra actividad del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Chao.